Bienvenidas a Malvadas, el podcast donde conocerás casos de crímenes reales, testimonios de violencia y resiliencia vividos por mujeres. Yo soy Diana Coloret y el día de hoy vamos a comenzar con nuestro primer caso de crimen real. Antes de entrar con la historia, me gustaría hacerles un anuncio. El correo de malvadaspodcast@gmail.com se encuentra habilitado para recibir sus historias de resiliencia. Quien desee compartirlas puede hacerlo a través de ese medio. Cada historia va a ser contada de la manera más respetuosa de mi parte y puede ser anónima inclusive. Lo que ustedes deseen compartir pueden hacerlo a través de ese medio. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta historia. Estamos en mayo, el mes de las madres, y para este primer capítulo quería tocar un tema de una persona que es mamá y que no tiene madre, literal. Hoy hablaremos de una mujer maravilla, que lo único de maravilla tiene el apellido. Francisca Ballesteros Maravilla. Nació en 1969 en Valencia, España. Tenía 4 hermanos y su hogar era un espacio conflictivo. Principalmente su papá agredía a su mamá. No ha quedado claro si ella y sus hermanos eran víctimas también de esta violencia. En 1987 fallece su papá de un infarto. Ella tenía 18 años y decide abandonar su casa. Se muda a Melilla y al cabo de algunos años decide formar una familia al lado de Antonio González Barrabino, un funcionario de prisiones de la ciudad autónoma de Melilla, con el cual duraría 17 años de casada y tendrían 3 hijos. Sandra, nacida en 1989, Florinda en 1990 y Antonio en 1992. Florinda murió después de 6 meses de nacida. Se atribuyó su fallecimiento a un coma diabético. Posteriormente, en 2001, muere la mamá de Francisca por un infarto al igual que su papá. Sus hermanos también fueron muriendo prematuramente. Aparentemente la familia González Ballesteros era normal, pero dentro de casa y según Francisca, el esposo era un alcohólico. Él la humillaba y la maltrataba. La ofendía principalmente por su sobrepeso. Pero además de eso, Paqui o Paquita, que era como le gustaba que le llamaran, había decidido comenzar a mejorar en todos los aspectos, comenzando por el físico y por querer mejorar su autoestima. Hasta este punto yo creo que pues sí está bien, ¿no? Que quieras hacer oídos sordos a los comentarios negativos, sobre todo si vienen de tu familia. Es algo que debemos comenzar a implementar todos, porque muchas veces pensamos que los ataques pueden llegar a ser externos solamente, y muchas veces las familias suelen ser como las más críticas hacia nuestra persona y hacia lo que somos. Disculpen si me escuchan con una pausa demasiado larga, pero estoy tomando un refresco para aclarar un poco la garganta. Vamos a continuar. Año 2003. No sé si te acuerdas, pero aproximadamente en esas épocas de los 2000 se pusieron muchísimo de moda las salas de chat. Su hija Sandra, como cualquier joven de 15 años, no era ajena al tema. Por curiosidad, Paquita decide adentrarse y su hija le enseña. Así como cada uno de nosotros nos ha tocado en algún momento enseñar a nuestros papás a usar las redes sociales o inclusive navegar por internet. Grave error. En los chats, ella tenía como seudónimo Fogosa, encontrando una nueva forma de escape, creándose una vida ideal. Y es también en estos días cuando contacta a un médico en Málaga que le ayudaría con su sobrepeso. A la par, comienza una plaga de cucarachas en su casa que no se podía quitar con ningún producto de uso doméstico, por lo que deciden contratar a un especialista. Después de la fumigación, su esposo enferma. Cada día se ponía más grave y no consigue mejorar con nada. Mientras tanto, Paquita seguía recurriendo a su vía de escape, los chats. El 6 de octubre de 2003,
se ingresa a Antonio a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Comarcal de Melilla. Se atribuía su condición a una posible intoxicación por alguno de los productos químicos que se había usado para la reciente fumigación de la casa. Uno de los médicos se pone en contacto con el fumigador y él le lleva una muestra de los químicos usados y el certificado de sanidad. Las recomendaciones del fabricante con estos productos especifican que al entrar en contacto con ojos se debe enjuagar por 15 minutos sin frotar, y algo indispensable es no entrar al lugar recién fumigado dentro de las 24 horas posteriores. Recordemos que recordemos que esta historia se desarrolla en España, entonces el hecho de que hayan logrado localizar a quien fumigó, que les haya compartido las especificaciones de los químicos, que haya decidido ayudar, es algo que realmente en México no se vería. Pero bueno. Antonio sale del hospital después de algunos días de estar internado y regresa a casa. Llega también el día en que Paquita sería su operación de reducción de estómago, pero decide dejarle las cosas fáciles a su familia, como buena ama de casa que es. Así que prepara la comida de 3 días, los mismos días en que se ausentará, y la refrigera. En diciembre del 2003 parte a su cita médica en Málaga, por lo que lleva una maleta pequeña con cosas esenciales, pues solo sería una visita preoperatoria, ya sabes, para hacer análisis, pruebas y todo eso. Un día reciben una llamada, la cual es atendida por Sandra, la hija. Era el médico de Málaga reportando que Paquita jamás llegó. La hija, en lugar de preocuparse por algo que le pudo haber ocurrido a su mamá, presiente que tiene un amante. Cuando Paqui regresó, Sandra la confrontó, pero obviamente Paquita lo negó todo. A pesar de que comenzó una relación tensa entre hija y madre. Antonio vuelve a mostrarse enfermo. Económicamente no estaban del todo bien, pues al acercarse las fiestas de Navidad y fin de año, ella compra a cuenta con el carnicero, y por la confianza que tienen de años, a él no le parece extraño, pues también sabe de los gastos que han tenido que cubrir por el tiempo que estuvo su esposo en el hospital. Llega enero 2004, y el hermano de Antonio se hace presente. Decide visitarlo puesto que sabe que ha recaído en su enfermedad. Lleva algunos regalos de Reyes que prefiere dejarlos con Paquita para no incomodar. Los mismos síntomas de la intoxicación regresan y los médicos no se explican de dónde o por qué se originan. El 12 de enero del 2004 ingresa al hospital demasiado grave y es en este mismo día cuando muere. La causa: fallo multiorgánico derivado de intoxicación por organofosforados. Realmente los doctores no vieron nada anormal en su muerte, sobre todo porque ya tenía el antecedente de su intoxicación por la fumigación y no hacen ninguna autopsia. Pasados los meses, cada quien llevaba su duelo a su manera, pero Sandra fue la primera en mostrarse desganada, apática, y con ello las faltas en su escuela se hicieron notar, puesto que era una buena alumna. Cuando los profesores llamaban a la casa para preguntar por ella, Paquita les decía que estaba deprimida por la muerte de su padre, así que la llevaría a Málaga a un tratamiento psiquiátrico. Incluso sus amigas hacían presentes en su casa. Ella las corría con la excusa de nadie debe molestar a los enfermos. Pasados varios meses, las cucarachas regresaron a la casa. No era un buen momento, pero Juan el carnicero se presenta para cobrar lo que le debían. Paquita lo invita a pasar a la casa en lo que va por el dinero, y mientras está esperando, ve a Sandra acostada en el sillón de la sala, pálida, sudando frío. Estaba en un estado crítico, no podía ni moverse, y hasta le costaba trabajo respirar. Juan le insistió en que era necesario llevarla al hospital, incluso él se ofreció a hacerlo, pero Paquita dio la excusa de que ya le había hablado a sus suegros y a una ambulancia, cosa que ahora obviamente no era cierta. Entonces Juan obliga a Paquita a hablarle en ese momento a la ambulancia, puesto que el estado de Sandra era decadente.
Le dijo que no se iba a mover de ahí hasta que llegara la ambulancia o él se la llevara. Así que con todo esto, Francisca llama a la ambulancia. Al llegar los paramédicos quisieron tratar el tema como un suicidio, por la condición en la que se encontraba. Le preguntaron a Francisca si su hija había tomado algo y ella solo se limitaba a decir que estaba deprimida. Cuando estuvo en el hospital, estaba muy grave. Entró en un estado de premorte. Después de 30 minutos, falleció el 4 de junio del 2004. Causa de la muerte, cirrosis aguda. Cabe aclarar que para tener esta condición es porque ingieres alcohol en grandes proporciones, cosa que no pasaba con ella, por lo que aquí comienzan a saltar las alarmas. Juan se presenta con la policía para solicitar ayuda, puesto que también había visto mal al hijo de 12 años. Lo llevan al hospital y al analizar la sangre se encuentran con tranquilizantes. Al preguntarle al joven si había ingerido algo, dijo que su mamá le daba unas pastillas para calmarle los vómitos, pero que no tenía que decir nada si no lo separarían de ella. A partir de ahí montan una guardia en la habitación de Antonio. No dejan que Paquita esté sola con él en ningún momento. La policía se entrevista con el pediatra del joven y él les dice que no ha sido necesario darle ninguna medicación para que mejorara, solamente ha tenido suero, aunque menciona también que la mamá en ningún momento ha preguntado el motivo del por qué su hijo se enfermó de esa manera. Sabiendo ya estos datos y notando que es un caso donde la principal sospechosa es la mamá, deciden hacerle una autopsia a Sandra, donde encuentran cianamida cálcica, que es el compuesto principal de un tratamiento usado para enfermos alcohólicos, y entre sus propiedades destaca que es incolora, insabora e inolora, como el agua, excepto el agua de caña, y su presentación es en gotas. Al ser una molécula muy pequeña que el cuerpo metaboliza rápidamente convirtiéndola en carbono, calcio y nitrógeno, no es posible detectarla a lo largo del tiempo, ya que todos contamos con estos compuestos. Entonces, bajo este conocimiento, deciden exhumar el cuerpo del esposo, pero no para analizarlo a él, sino a las larvas. Pero desafortunadamente no encuentran nada, ya que como he dicho antes es un elemento que se metaboliza rápido en el cuerpo, por lo que las pruebas se tienen que hacer antes de 24 horas. 7 de junio 2004. Se presentan los oficiales a la casa de Francisca Ballesteros con la orden de aprehensión. Ella se muestra tranquila, pero alega que no había hecho nada porque quería mucho a su familia y jamás pensaría en hacerles daño. Se realiza posteriormente un análisis en la casa, donde encuentran mucha comida congelada, 58 medicamentos distintos, principalmente tranquilizantes, botellas de agua en cada habitación, donde por lo que les comentaba antes del químico encontrado en el cuerpo de Sandra y su hermano, creen que es indispensable analizarlas, pero no encuentran nada. Y precisamente no encontraron nada porque después de la muerte de Sandra, Francisca realizó una limpieza a profundidad en la casa, pues no es tonta. Mientras los oficiales siguen revisando su casa, de forma espontánea, ella confiesa que les estaba dando 10 gotas por la mañana y 10 por la noche. Después les daba un tranquilizante para evitar que vomitaran. Se vuelve a justificar alegando que estaba muy deprimida después de la muerte de su esposo, que la familia de él no la quería y por ello decide matar a sus hijos para después hacerlo ella. Le preguntaron si ella también había tomado algo y dice que no, que primero tenía que terminar con sus hijos. En la policía, al día siguiente, cambia su declaración. Comienza diciendo que ha matado a su hija y que ha querido envenenar a su hijo. Además dice que es el mismo método que usó con su esposo. El envenenamiento ha existido y va a existir siempre. Francisca Ballesteros solo confirma que el envenenamiento es una forma de asesinar muy femenina. ¿Quién dudaría de los guisos caseros de su mamá? El 98% de los casos de envenenamiento son producidos por mujeres. Históricamente, el veneno siempre ha estado en manos de mujeres, porque son ellas quienes han manejado la química, desde productos de limpieza hasta medicamentos. Han envenenado con raticidas, insecticidas,
con las cabezas de los cerillos que mezclaban en la comida, inclusive con puntas de alfiler, que producían una hemorragia interna que no era detectable. Tampoco olvidemos las sopas de cristales machacados, además de los clásicos como arsénico y cianuro. Desde un punto de vista legal, se considera como veneno cualquier producto introducido en el organismo que enferma o mata, no necesariamente una botella con una calavera. En el caso de Paquita, que usó cianamida cálcica, es un medicamento que es únicamente bajo receta, por lo que el farmacéutico tiene la obligación de anotar quién la expidió. Pero en este caso, ella aparentaba ser una pobre mujer que lo único que quería era terminar con el alcoholismo de su marido, así que se la vendían sin receta. No existe ningún antecedente que refleje la violencia que ella vivía por parte de su esposo ni de su alcoholismo. A través de los chats, ella comenzó una relación con diversas personas en Alicante, Zaragoza, las islas, donde a todos les contaba la misma historia. Era viuda y sus hijos habían muerto en un accidente de tránsito. Sus viajes disfrazados de citas médicas eran más bien citas románticas. Conoce a César, su novio de internet, donde reafirmó que quería cambiar de vida y comenzar una nueva con él. Cuando le hicieron los exámenes psicológicos, dos médicos distintos llegaron a la misma conclusión. Tenía una inteligencia media alta. Era capaz de crear historias y universos paralelos, pero psicológicamente estaba bien. Paquita contó que su papá era alcohólico y maltrataba a su mamá, por lo que su mamá le daba la cianamida cálcica. Así ella conoció esta medicina. También contó que a su hija, Florinda, de 6 meses, la había asesinado con el mismo método. El juicio duró 3 días, donde ella siempre se mostró neutral, fría, incluso cuando su hijo se derrumbó en el estrado. En el momento de su detención, Francisca tenía previsto viajar a Alicante para conocer a otro novio. En 2005 fue condenada a 84 años de prisión por 3 delitos de asesinato, más otro en grado de tentativa. En 2006 el tribunal ratificó la sentencia. Antonio, su hijo, tardó más de 200 días en recuperarse de las secuelas del envenenamiento y actualmente se desconoce su paradero. Bueno, Francisca Ballesteros es una de las mujeres que utiliza el veneno como método de asesinato. No va a ser la única, vamos a tocar más temas, más historias de este tipo. Y espero que les haya gustado muchísimo la historia. Nos estamos escuchando el siguiente viernes en todas las redes sociales. Me encuentran como @malvadaspodcast. Yo soy Diana Coloret. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.